De acuerdo, vamos a dar la bienvenida a todos y cada uno de ustedes a su video semanal. Como les prometí, hoy día vamos a comentar una sentencia, de verdad, más que nada el fallo de la excelentísima Corte Suprema, pronunciado por la tercera sala de la Corte Suprema, integrada por los ministros señora Rosa Engel, la señora María Eugenia Sandoval, el ministro suplente Alfredo Pfeiffer, eh, los abogados integrantes Jean-Pierre Matou y el señor Jaime Rodríguez. Hago presente que esta sentencia es del año eh, 2015. ¿Ah? Hoy por hoy el abogado integrante Jean-Pierre Matou es ministro de la Corte Suprema. Aclarado eso, tenemos que empezar a hablar un poquito de esto y habla precisamente de las consideraciones de las personas jurídicas. ¿Ya? Principalmente si están afecto o no, ¿no? A responsabilidad. ¿Ya? Bueno, lo primero, voy a dar lectura, parte considerando, que es importante. Esto viene de un recurso de protección, ¿ya? Subió a la Suprema en apelación eh, y vamos a ver de qué se trata. Ya, dice, eh, considerando primero, que el acto que se denuncia como ilegal y arbitral. Al respecto de esto, brevemente, ustedes ya están terminando su carrera. Arbitral y ilegal, evidentemente, viene de la acción constitucional de protección, que puede ser la solución a un caso planteado, ¿no? Por la recurrente consiste en que denuncia el acto ilegal y arbitral, por la recurrente consiste en la publicación efectuada por la recurrida a través de diversas páginas de Internet de una serie de imputaciones difamatorias y deshonrosas en descrédito de la empresa multitienda Tres Palitos Limitada y de determinados trabajadores de esa entidad. Por lo tanto, como vemos, hay una acción constitucional de protección que lo primero que alegan, ¿no? Que existe un hecho, hay una denuncia, ¿no? Como ilegal y arbitrario, que la recurrente consiste en la publicación efectuada por la recurrida, ¿no? Hizo una publicación y que afectó no solamente a los trabajadores de esa empresa o multitienda, sino además afectó a la misma empresa. ¿Ya? Refiere que tales actos han lesionado el derecho a la honra y a la vida privada de los trabajadores, así como también el derecho a la honra, a la imagen y reputación comercial de la multitienda, consagrado y protegido en los numerandos 4 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. ¿Ya? Finaliza su exposición solicitando, entonces toda la parte expositiva de un fallo, ¿no? Ustedes saben que hay un autocordado, la cual regula el contenido de la sentencia, y además está el artículo 170 de nuestro Código de Procedimiento Civil, el cual nos dice qué es el contenido, ¿no? Que debe contener la sentencia. Bueno, finaliza su exposición solicitando se ordene a la recurrida eliminar todo el contenido publicado en descrédito de la empresa y de los trabajadores efectuados en los sitios web que indica y de cualquier otro en que se hayan efectuado publicaciones exigiéndole, además, abstenerse de seguir realizando tales actos en, en el futuro. El libelo, esto es la demanda, ¿cierto? O en este caso la acción constitucional, mal denominado recurso de protección, es una acción constitucional. El libelo fue acogido por la sentencia apelada solo en cuanto se ordenó al recurrido eliminar todo el contenido de datos personales de los trabajadores, de los sitios web. Señalando que en el motivo quinto del fallo, en alzada, ¿cierto? Y abstenerse de seguir realizando publicaciones en que se incluyan tales datos. Puntualmente, el fallo apelado expresa que en lo que dice relación con el derecho a la honra de la multitienda, si bien doctrinariamente se admite
la posibilidad de afectar la honra de una persona jurídica, lo que se plasma en su imagen. La jurisprudencia de nuestros tribunales ha resuelto la improcedencia de darle protección a través de esta vía constitucional extraordinaria. O sea, señalo, estamos de acuerdo que se demande, digamos, de responsabilidad extracontractual, ¿no? Ese fue el razonamiento, ¿no?, de la Corte de Apelaciones respectiva, que resolvió este recurso de protección. Estamos hablando de este fallo, es de la Corte Suprema, ¿te das cuenta? Por lo tanto, el razonamiento que se tuvo los sentenciadores en su momento en el Tribunal de Alzada, en la Corte de Apelaciones respectiva, señalaba que, claro, no podemos, que está bien, se reconoce, pero no podemos otorgar, ¿no?, esta protección a través de una vía constitucional, una acción constitucional que busca una cuestión bastante particular, o sea, eh, restaurar el imperio del derecho toda vez que existe un acto arbitral e ilegal. Eso principalmente. ¿Ok? Eso más o menos es el razonamiento, ¿cierto?, que se va teniendo respecto a la lectura. Ahora, esta decisión fue apelada por la recurrente, apelada, ¿no? Entonces hay un fallo, el recurso de protección, mal llamado recurso, como se dijo, se interpone ante cualquiera de las 17 cortes del país, luego hay un análisis, ¿verdad? Se conoce como agregada, es una causa que tiene preferencia, se resuelve y luego del fallo es impugnable, y es impugnable a través del apelatio, más conocido como recurso de protección. Pero este recurso lo conoce la Corte Suprema, ¿ya? Que impugna el fallo que resuelve el recurso de protección. ¿Estamos de acuerdo ahí, cierto? Ya, ese es el contexto. Esta decisión fue apelada por la recurrente para obtener que se acoja el recurso de protección también respecto de la multitienda Tres Palitos Limitada. Esto es un nombre ficticio que coloco yo para omitir preferiblemente, ¿no? Y se obligue al recurrido a eliminar los datos personales de los trabajadores de Corona del sitio web, dije, twitter.com, tanto, bueno, falsedades y el nombre de la multitienda. Lo que se excluyó por el fallo en alzada sin ningún fundamento. Y pide además que se oficie directamente por la Corte Suprema a los administradores de los sitios web en el que el recurrido efectuó las publicaciones señaladas, considerando segundo, que conforme a lo antes señalado, la recurrente, además de su pretensión en orden que se acoja la acción constitucional de protección, respecto de la recurrente multitiendas Tres Palitos Limitada, persigue que se obligue adicionalmente a la recurrida a eliminar los datos personales de los trabajadores de dicha multitienda del sitio web twitter.com, falsedades, en nombre de la multitienda. Bueno, y que se oficie directamente a los administradores de los sitios web para eliminar las publicaciones. Tercero, que lo que concierne a la petición principal planteada corresponde dilucidar si las personas jurídicas pueden ser titulares de la acción protectora del derecho al honor y en consecuencia si le asiste el derecho a recibir el amparo constitucional que establece el artículo 19, número 4 de la Constitución Política de la República. Cabe precisar, en primer lugar, sobre este punto, que la norma base en la descripción de las garantías constitucionales, el artículo 19 de la Constitución Política de la República de Chile, comienza expresando: la Constitución asegura a todas las personas. Y este enunciado se plasma sin formular distinción en cuanto al concepto de personas. De tal forma que no cabe sino entender que quedan allí cubiertas efectivamente todas las personas, sean naturales o jurídicas. Y estas últimas, en cuanto el derecho que se trate armonice con la naturaleza de la
entidad afectada. ¿Ya? La entidad afectada sería el honor. ¿Ya? En los hechos, ninguna duda cabe que en la enunciación de los derechos fundamentales que se contienen en el texto antes citado, artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, se evidencian situaciones que indiscutiblemente alcanzan a las personas jurídicas. Sin embargo, es lo cierto que el ámbito cautelar del artículo 19, número 4, ha sido objeto de serias discrepancias doctrinales y de variados enfoques jurisprudenciales. Cuarto, que si bien el tema de la titularidad de las personas jurídicas para invocar la protección cautelar relacionado con el número 4 del artículo 19 no estuvo presente en las discusiones que decían relación con la génesis del texto en análisis, como se evidencia del tenor de las actas comisiones de estudio de la nueva Constitución, sesiones 128 a 130. Ello es posible de entender por la menor presencia y protagonismo que en todas las actividades del quehacer nacional exhibían a la sazón las personas jurídicas. Situación que en nuestros días sí corresponde enfrentar y esclarecer, toda vez que se está en presencia de una realidad diametralmente opuesta a aquella. Quinto, que habiendo manifestado lo medular del agravio del recurrente en el desconocimiento del derecho de la persona jurídica multitiendas tres palitos limitada, ¿cierto?, a impetrar protección frente a la vulneración de la garantía constitucional prevista en el artículo 19, numeral 4 de la Constitución Política de la República de Chile, que asegura a todas las personas el respeto y protección de la vida privada y la honra de su persona y la familia, entendiendo el tribunal acuo de primera instancia, ¿cierto? En este caso sería la Corte de Apelaciones, que esa norma solo cubre el espectro de las personas naturales. Es necesario precisar que esta argumentación ha formado parte de la discrepancia ya anotada sobre el particular. No obstante, que de un tiempo a esta parte, la recién descrita pudo alcanzar el nivel de postura mayoritaria, en la actualidad ha logrado posiciones el parecer que concibe con mayor amplitud el texto, emprendiendo en él a las personas jurídicas. Este efecto ha tenido como precedente tanto relevante doctrina como jurisprudencia extranjera, particularmente la española, así como también autorizada doctrina nacional y del mismo modo precisa jurisprudencia de esta Corte Suprema sobre el tema en análisis. Sexto, que resulta plenamente atendible y coherente con la realidad de las personas jurídicas en nuestros días, entre otros argumentos, vertidos para considerar su titularidad de la acción constitucional de protección del honor. Por un lado, la comprensión de que integra el concepto de honor y también el prestigio, buen nombre e imagen y o prestigio comercial, así como la argumentación relativa al concepto de honor comprende un aspecto objetivo eh, o sociológico y otro subjetivo, íntimo o personal. Para los efectos que aquí interesa, en el aspecto objetivo se incluye el reconocimiento que los demás hacen de una persona, esto es, el trato que se recibe de los otros, en tanto que el aspecto subjetivo alude a la propia estimación. Referencia, artículo publicado en la Revista Chilena de Derecho Privado, número 17, pp, página 143-189, diciembre de 2011, Cristian Andrés Larraín Páez. Séptimo, que es así como en la actualidad la doctrina mayoritaria comparada se inclina por reconocer la titularidad de las personas jurídicas de derecho privado para defender el honor, con argumentos de variada índole. Se sostiene que ningún obstáculo de entidad
parece existir a la hora de extender el derecho al honor, entendido como reputación de las personas jurídicas de derecho privado, definiendo el mismo como esencial en orden a la propia existencia o identidad de tales entes morales, así como para el libre desarrollo de sus actuaciones, independientemente del fin perseguido por aquellas. Vidal Marín Tomás, Derecho al honor, Persona Jurídica y Tribunal Constitucional, Facultad de Derecho, Universidad de Castilla, La Mancha, consultado el 23 de septiembre de 2015, y ahí dan la- el link, ¿no? En similar sentido, en la sentencia dictada por el Tribunal Supremo Español de 15 de abril de 1992, se sostuvo que el carácter personalista del derecho al honor no excluye la extensión de su garantía constitucional a las personas jurídicas y, en concreto, a las sociedades mercantiles, como es el caso que nos ocupa. En efecto, admitido que el prestigio profesional de la persona física es objeto de protección, no existe razón para excluir de la misma el prestigio de la sociedad mercantil en el desarrollo de sus actividades. Por todo lo cual, ha de concluirse en el sentido que la ley, tanto en cuanto regula la protección civil del derecho de honor, es aplicable a la sociedad mercantil. Y en el mismo sentido, las sentencias tanto. Por su parte, el Tribunal Constitucional español, eh, ha reconocido expresamente la titularidad del derecho al honor de las personas jurídicas de derecho privado en la sentencia 139-1995 del 26 de septiembre, que señala: la Constitución española no contiene ningún pronunciamiento general acerca de la titularidad de los derechos fundamentales de las personas jurídicas, a diferencia, por ejemplo, de la Ley Fundamental de Bonn de 1949, en la que expresamente su artículo 19.3 reconoce que los derechos fundamentales rigen para las personas jurídicas nacionales en tanto y en cuanto, por su naturaleza, sean aplicables a las mismas. De todos modos, si bien lo anterior es cierto, también lo es que ninguna norma, ni constitucional ni de rango legal, impide que las personas puedan ser sujetos a los derechos fundamentales. En dos palabras, la ley española no prohíbe, ¿no? No prohíbe la aplicabilidad de el daño al honor, ¿no? Al prestigio, eh, a la persona jurídica. Por lo tanto, la justicia material, ¿no? Más que formal. Porque debemos entender, y al tiro continúo con los considerando, pero me parece razonable comentar esto, la justicia formal es la aplicación lisa y llanamente del derecho. Verbigracia, una persona sufre un daño, se aplica una norma, se encuadra y se aplica, punto. ¿Ya? Pero la justicia material es mucho más que eso, es alcanzar estos fines de justicia. Y por lo tanto, es menester razonar y crear. El juez crea, ¿no? A través de su sentencia. ¿Mm? Bueno, luego en otra oportunidad seguiré hablando sobre este tema. Considerando octavo, que es importante consignar además que en nuestro medio el profesor Humberto Nogueira Alcalá, en su obra Derechos Fundamentales y Garantías Constitucionales, tomo 1, página 667, en el párrafo relativo al respeto y protección de la honra de las personas y su familia, ha indicado que el artículo 19, número 4 de la Constitución Política de la República tiene como complemento el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, que en su artículo 17 prescribe: nadie será objeto de injerencias arbitrales o ilegales en la vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honor y reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques. Señala además el referido profesor
Las personas protegidas son tanto las personas naturales, los individuos, como también las personas jurídicas. Entre paréntesis, corporaciones, fundaciones, sociedades, asociaciones gremiales, etcétera. Considerando noveno, que así como nuestro sistema legislativo contiene disposiciones en que se reconoce expresamente la titularidad en el derecho al honor de las personas jurídicas en determinados cuerpos normativos, como ocurre con la situación normada en el artículo 16 de la ley número 19.733 sobre las libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo, que se refiere expresamente al derecho que asiste a toda persona natural o jurídica ofendida o injustamente aludida por algún medio de comunicación social. Sin embargo, en otros textos, como en la regulación contenida en la ley 19.628 sobre protección de datos de carácter personal, se hace alusión y expresa mención solo de las personas naturales. Décimo, que la causa número tanto de esta corte, número, voy a mencionarlo, la causa rol número 1736 del año 2008, esta Corte Suprema, en fallo de fecha 4 de junio de 2008, asentó lo siguiente. Octavo, que en definitiva, si bien el honor o la honra es un valor referible a personas individuales consideradas, el derecho a la propia estimación o el, o el buen nombre o reputación en que consiste no es patrimonio exclusivo de aquellas. De modo que este atributo, en su significado amplio, es predicable también de las personas jurídicas, que para el cumplimiento de sus fines específicos dentro de la autonomía que la Carta dispensa a los grupos intermedios, necesitan de su buen nombre y prestigio que no podrían quedar debidamente cautelados si las marginara de la titularidad de dicha garantía. O sea, si se excluye, ¿no? Si no pudieran ejercer dicho ejercicio, ¿no? Para proteger la honra. Luego, que en el párrafo segundo del motivo 14 se indica que para cualquier empresa es relevante contar con un nombre y con una reputación que sea señal de confianza y seguridad para su clientela. Y esa es precisamente la razón por la cual las personas jurídicas tienen prestigio y reputación, que es una variante de la honra objetiva. Como tal, objeto de amparo constitucional. Tal conclusión no se contrapone con la posibilidad de que la figura delictual específicamente imputada no sea susceptible de cometerse respecto de personas jurídicas y no obsta a la opción de estas últimas de perseguir otras clases de responsabilidades respecto de quienes atenten contra dicha garantía constitucional. En concordancia con lo argumentado en el planteamiento sobre interpretación constitucional en la primera parte de esta sentencia. Finalmente, en el fundamento 16 del fallo en referencia, se expresa que por las razones señaladas, aun cuando pueda concluirse que efectivamente la norma del artículo 19, número 4 de la Constitución Política de la República garantiza también a las personas jurídicas su derecho a la reputación o prestigio como facetas objetivas de la honra. Es lo cierto que tal derecho no se encuentra protegido penalmente a su respecto. Un décimo, que las condiciones anotadas y compartiendo el parecer ya expresado en lo que precede, no se divisa la existencia de un motivo razonable que en la actualidad justifique excluir a las personas jurídicas del amparo constitucional que el artículo 19, número 4 de la Constitución Política de la República contempla también en lo que concierne al aspecto objetivo de la honra, específicamente en la variante relativa a la imagen comercial y o a su prestigio. Razones por las que resulta procedente que el recurso de protección incoado sea acogido en todas sus partes. Por estos fundamentos y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el auto acordado de esta Corte Suprema sobre la materia, se revoca en lo apelado
la sentencia de fecha 19 de agosto de 2015, escrita foja 113 y siguiente, y en su lugar se declara que el recurso de protección intentado en fojas 20 y siguiente queda también acogido en favor de la multitienda Tres Palitos Limitada, en los mismos términos que lo fue respecto de los trabajadores de esa empresa, incluyendo la eliminación de los datos en el sitio web www.twitter.com, ya, falsedades.tant. Ofícese a los administradores eh, y representante y o agente individualizado por la parte actora de los sitios web también específicos para la eliminación de los contenidos expresados en él, sin perjuicio de la obligación de eliminación de los mismos impuesta al recurrido. Acordado con el voto en contra de la ministra señora Sandoval, quien estuvo por confirmar la resolución apelada, teniendo para estos efectos únicamente en consideración lo siguiente. Lo que vamos a analizar ahora, chicos, eh, primero estamos viendo el contexto de una sentencia, ¿cierto? Que se dictó en una corte de apelaciones respectiva. ¿Por qué? Porque se apeló, porque se acogió, pero no solo respecto a los trabajadores, no así en cuanto a la empresa, por el daño al honor que produjo la publicación en un sitio web de la imagen, etcétera, ¿no? Y se ordenó y se acogió para los trabajadores. Pero como no se acogió para la multitienda, se apeló. Y la Corte Suprema dijo, en resumidas cuentas, corresponde. Le corresponde a también ser titular, ¿no? Eh, de esta afectación, ¿no? Es, por lo tanto, un legitimario pasivo esta multitienda, ¿ya? Eh, pero, como están compuestos de 5 ministros, cada sala de la excelentísima Corte Suprema, de nuestro máximo tribunal, puede suceder que exista un voto disidente, que no concuerde con los demás ministros, pero se alcanza el voto de mayoría, se resuelve, se revoca y se declara también acogido, ¿no? En favor de esta multitienda, pero existe este voto disidente, que hay que justificarlo. Es así que la ministra señora Sandoval dijo, número uno, que la empresa recurrente solicita cautela tanto para los derechos que considera vulnerados respecto de ella, como de los trabajadores que individualiza, por las publicaciones efectuadas por la recurrida que estima que constituyen imputaciones difamatorias y deshonrosas. 2. Como lo ha sostenido este tribunal, en el caso concurren dos garantías constitucionales, el derecho a la honra y la libertad de expresión. Que sobre esta materia el Tribunal Constitucional ha expresado que el derecho a la honra y al honor, por trascendente que sea para la vida de las personas, no es un derecho absoluto para su protección, pues su protección, perdón, admite límites. El derecho a la honra debe ser debidamente ponderado con la libertad de expresión, en especial cuando las posibles expresiones injuriosas han sido emitidas a través de un medio de comunicación masiva. En atención a lo razonado, quien disiente estima que no procede decretar una medida cautelar se refiere al recurso de protección, por cierto, para proteger la honra de la recurrente y de sus empleados, y en el evento que éste estimare que el recurrido ha incurrido en la comisión de un delito por las publicaciones efectuadas. La legislación pone a su alcance las acciones pertinentes, o sea, concuerda con el razonamiento de la Corte de Apelaciones respectiva en el sentido que tuvo que haber demandado por una demanda de responsabilidad extracontractual persiguiendo precisamente este daño moral a una persona jurídica, como siempre se ha hecho. ¿Ya? Pues esta es una vía muy excepcional que se tuvo es una acción constitucional de excepción, ¿te das cuenta? Bueno, ahí luego dice registro y devuélvese, redactado por precisamente la ministra Gené y la disidencia de su autora. Entonces, es un fallo bastante interesante
bastante interesante, que por cierto merece este comentario toda vez que para nuestro ramo, la teoría de la responsabilidad, ¿no? Nuestra temática, importa toda vez que nosotros sabemos que se puede demandar por responsabilidad extracontractual a la persona jurídica cuando ésta se ve afectada, ¿no? El daño moral comprende dentro de este daño extrapatrimonial una vertiente distinta. Hemos avanzado, ¿no? La autora Carmen Domínguez, don Pablo Rodríguez Gré, han avanzado sobre esta materia eh, y cada vez, ¿no? Y como señalaba, ¿no? En la discusión, en la parte positiva, la historia de nuestro país avanza y avanza vertiginosamente y tenemos que adecuar nuestra legislación a esa realidad social imperante el día de hoy. ¿Quién sabe el día de mañana? Entonces, ¿cómo regulamos, no? Todo lo masivo, ¿no? Todo lo, todo lo rápido, ¿no? Que se mueven las comunicaciones. Bueno, esto fue solamente un pequeño comentario que he hecho respecto a esta sentencia. Me pareció importante comentarla. Primero porque nos salimos de lo común, ¿no? De una demanda por responsabilidad extracontractual. Y se ocupa una acción constitucional, ¿no? Que también tiende a proteger lo que hubiéramos protegido con el recurso con una demanda civil, digamos, ¿no? Entonces, y otra cosa es a propósito no solamente por la vía, sino que la afección que tiene una persona jurídica, principalmente a su imagen, ¿no? Par de eh, materia y doctrina extranjera nos dice que el daño moral, en Francia principalmente, el daño moral existe propiamente tal y con consecuencias patrimoniales. Entonces, cuando nosotros hablamos del daño moral con consecuencias patrimoniales, nos referimos a la imagen, a la honra, cuestión que es tan relevante el día de hoy, ¿no? Basta con solamente cuando uno quiere contratar, ver los comentarios, ¿no? A ver, vamos a ver los comentarios de esta empresa, digamos, ¿no? ¿Cierto? Entonces, cada vez nos vamos a ir metiendo un poquito más. Hoy solamente traje este fallo sobre estas imputaciones injuriosas. ¿Ah? El próximo fallo será mucho más entretenido. Que esté muy bien. Buen fin de semana. Hasta luego.